Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal. En este video vamos a platicar sobre la lógica de cómo obtener la fórmula por medio de una integral o expresada por medio de una integral para calcular el volumen de un solo revolución por el método de arandelas. Para esto vamos a necesitar una región acotada entre dos curvas, como la tenemos en nuestra parte gráfica. Vemos que tenemos una región en color blanco, delimitada por la parte superior por la curva en color rojo, definida por la función f de x, y por debajo por la curva en azul, definida por la función g de x. Podemos aquí observar claramente que vamos a tener dos puntos de intersección entre ambas curvas, que es el punto A y el punto B. Esos dos puntos los proyectamos hacia el eje de las X, quedando A y B, quienes resulta que van a ser van a formar los límites de nuestro intervalo de integración. Para esto también nosotros dicha región que tenemos sombreada en color blanco la vamos a hacer rotar sobre un eje de revolución. En este caso nuestro eje de revolución va a ser el eje de las X, y entonces dicho objeto o dicha región la voy a tratar de dibujar ahí en sus dos. Entonces lo que nos está generando al hacer rotar esta región, si la hacemos rotar sobre nuestro eje seleccionado, pues nos está generando nuestro solo de revolución. Y aquí este solo de revolución va a tener una característica muy específica, que es un sólido hueco, ¿vale? Va a presentar un hueco en su centro, precisamente porque estamos haciendo rotar una región acotada entre dos curvas. A diferencia, bueno, y por eso es el método de arandelas. A diferencia, en el método de los discos era una región completa que iba desde el eje de revolución hasta mi curva que lo delimitaba, que delimitaba a dicha región. Y solamente presentaba una cota, lo digo entre comillas porque realmente tiene una cota natural que es el eje de revolución. Pero más allá de esto solamente presentaba una sola cota en la parte superior. Ahora en el método de arandelas vamos a tener dos cotas, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y ahora dicha región ya no va a ir desde el eje de revolución hasta la cota superior, sino la región acotada va desde la cota inferior, que en este caso es la curva en azul, hasta la cota superior, que es la curva en rojo, ¿vale? Entonces, de ahí podemos nosotros identificar qué método vamos a estar utilizando. Si va desde el eje de revolución hasta la cota superior, vamos a utilizar el método de los discos. Si va de una cota inferior a una cota superior, va a ser el método de arandelas. Muy bien, dicho eso, ¿qué es lo que se hace? Pues de forma muy similar al método de los discos, vamos a sobreponer a la región generada, vamos a reponer una cierta cantidad de rectángulos, como si nosotros quisiéramos calcular el área de esa región, pero bueno, sin embargo, pues no vamos a estar calculando el área, sino el volumen. Y ahora cada uno de esos rectángulos se va a hacer rotar con respecto a nuestro eje seleccionado, nuestro eje revolución. En este caso tenemos al iésimo rectángulo, está ubicado en el iésimo valor de x, que es xy. Si lo proyectamos a la cota inferior, que es g de x, pues vamos a tener su imagen según la relación de g, que sería g evaluada en xy. Y en el caso, o seguimos avanzando, podemos proyectarlo también hasta la curva en rojo y vamos a encontrar nuestro valor o su imagen para esta otra relación f, ¿sí? La imagen de xy, que sería f de xy. ¿Esto con qué objeto? Pues nosotros vamos a hacer rotar dicho rectángulo y básicamente sería un anillo que para nosotros va a ser básicamente una arandela. Si sacamos precisamente esa muestra, tenemos lo que viene siendo la arandela, como si fuera una pequeña dona.
La arandela va a presentar varios parámetros, primeramente un grosor, WI, o el yésimo grosor o el grosor de la yésima arandela, que podemos observar que coincide perfectamente con la base del rectángulo, que en su momento se había definido como el incremento de X. También va a presentar otros dos parámetros muy importantes, que viene siendo un radio menor. Ese radio menor, R subíndice I, básicamente es la función evaluada en XY. También va a presentar un radio mayor, R mayúscula subíndice I, que es la función evaluada en XY. Entonces, el radio mayor está directamente relacionado con la cota superior de nuestra región que estamos haciendo rotar, y el radio menor está directamente relacionado con la cota inferior, en color azul. Muy bien, dicho esto, entonces, ¿quién va a ser el iésimo volumen de el volumen de nuestra iésima arandela? Pues va a ser dos volúmenes. Un volumen de material, que sería el volumen externo, volumen 2, menos un volumen del hueco, ¿sí?, que es el volumen del centro o el volumen interior, llamado B1. Entonces, volumen 2 va a ser pi veces, y aquí se calcula exactamente como el método de los discos, pues el volumen de un cilindro es base por su altura, su base es un círculo, que sería pi por radio al cuadrado, y su altura, pues está perfectamente, en este caso es WI. Entonces sería el radio mayor al cuadrado por el iésimo grosor menos el volumen 1, que sería el volumen interior, ahora sería el radio menor al cuadrado por WI. Sustituyendo los términos, lo voy a escribir aquí, nos quedaría pi veces, y sería entonces la función f evaluada en xy al cuadrado. El grosor pues va a ser el incremento de x menos pi veces ahora g de xy al cuadrado por el incremento de x. Entonces simplemente sustituimos quién es el radio mayor, que es f de xy, el radio menor, que es g de xy, y WI, que es el incremento de X. Podemos factorizar precisamente estos términos, pues son factores comunes, y nos quedaría pi, que multiplica a la diferencia de las cotas al cuadrado, o sea, por el incremento de X. O sea, sería pi veces la cota superior al cuadrado menos la cota inferior al cuadrado, todo eso por el incremento de X. Para finalizar, pues bueno, vamos a tener diferentes anillos o diferentes arandelas que la razón va a seguir siendo la misma. A medida que los incrementos de X tiendan a cero o se hagan más pequeños, pues lo que va a ocurrir es que los rectángulos van a empatar más perfectamente en la región acotada, y por ende, pues nosotros no vamos a tener escalones que sí tendríamos, ¿sí?, si nuestro incremento fuera muy grande. ¿Qué es lo que ocurriría aquí? Que pues tendríamos un efecto de que estaríamos alisando precisamente el sólido de revolución, y las arandelas se harían cada vez más delgadas hasta llegar al punto de ser como obleas u hojas recortadas como si fueran pequeñas zonas, y perfectamente formarían nuestro volumen sin errores. Por tanto, entonces podemos decir que el volumen va a ser el límite, cuando los incrementos tienden a cero, de la sumatoria, ¿sí?, desde la arandela 1 hasta la enésima arandela de los volúmenes de cada una de las arandelas creadas en el intervalo de A hasta B. Reescribiendo, tendríamos el límite cuando el incremento tiende a cero de la sumatoria de 1 a n de pi veces, toda esta expresión por el incremento en el intervalo de A a B.
Y que bueno, ya habíamos comentado nosotros en su momento que si nosotros en nuestra notación científica teníamos esta parte de la nomenclatura, lo podemos sustituir como el símbolo de la integral. El intervalo de sumatoria pasaría a ser el intervalo de integración. Las constantes pasan igual. En este caso, pues quedaría dentro de la integral, pero bueno, con las propiedades de la integral ya la dejamos fuera. Las funciones evaluadas en el iésimo valor de x pasan directamente a ser solamente las funciones y los incrementos se convierten en los diferenciales. Y así básicamente quedaría nuestra fórmula de arandelas. Para calcular el método, perdón, para calcular el volumen de un solo revolución por el método de arandelas. Entonces, aquí la voy a reescribir, nos va a quedar pi veces la integral desde a hasta b de la cota superior al cuadrado menos la cota inferior al cuadrado por el diferencial de x. Esto es cuando nuestro eje de revolución es el eje de las x. Podemos tener su contraparte cuando nuestro eje va a ser, nuestro eje de revolución es el eje de las y. Va a ser pi veces la integral de c a d de f de y al cuadrado menos g de y al cuadrado por los diferenciales de y. Eje en y. Y así, básicamente nosotros acabamos de ver la deducción precisamente de lo que viene siendo el método de, para calcular el volumen de un sol revolución por el método de arandelas. Espero que haya quedado claro cada uno de los pasos del proceso, de la explicación. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en el próximo video. Hasta luego.